Buenísimo. Sí. Alejandra, hay unos hábitos para una vida saludable, una vida longeva. También saber cómo medirlos, cómo saber que lo estamos haciendo bien Sí, y bueno, detectarlo. aquí entra el concepto de edad biológica y de edad Esto me cronológica. encanta. Yo vi un reel tuyo y dije, además salía, era Lenny Kravitz, ¿no? Que te gusta, salía allí Sí, con 60 y pico bueno, años, que eso estábamos. yo siempre digo, es verdad que tienen, o sea, es verdad que por ahí uno dice, bueno, las personas que son famosas o los que tienen mejor nivel de vida pueden acceder a verse así. Yo no te digo que no. Pero te das cuenta que muchos de esos hábitos que adoptan este tipo de personas está al alcance nuestro. Totalmente. O sea, si vas al supermercado, sabes que tienes que elegir. Si vas al gimnasio, pues si has pagado la cuota, ve al gimnasio. Si puedes dormir pronto, o sea, son cosas que lo que siempre decimos, ¿no? El decir no, el estar conforme con uno mismo, no cuesta dinero. O sea, cuesta organizarse y tomar prioridades. Claro. Entonces, la edad biológica es la edad que tienen nuestras células y la edad cronológica es la que figura en nuestro En DNI. el DNI. Y yo siempre digo, muchas veces a mí no me, o sea, nos importa la edad cronológica, evidentemente porque son los años que tenemos. Claro, no lo vamos a decir. No lo vamos a quedar ahí inconcluso. Pero, ¿cuántas personas pierden oportunidades en su vida por decir, tengo tal edad? No. O sea, la edad que tú sientes es la edad que tiene, o sea, me da a mí la expresión de cómo están tus telómeros. Y ahora hablamos un poquito de telómeros. Entonces, la edad biológica es la edad a nivel celular y es la edad que está muy relacionada con esta epigenética y con estos hábitos de vida. Nosotros en los cromosomas tenemos unas estructuras que yo siempre las comparo como si fueran los cordones de las zapatillas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los cordones de las zapatillas, tenemos que en el extremo tenemos un plastiquito, que si nosotros ese plastiquito, esos son los telómeros. Ah, genial, mira. Y lo que es el cordón sería el ADN, el material genético, ¿no? Si ese plastiquito, que son los telómeros, se me rompen, ¿qué pasa con el ADN, con el cordón? Claro. Tenemos que cambiarlo, ¿sí? Deterioro. Entonces, no es que no sirva más, pero bueno, se empieza a desgastar. Lo mismo pasa con la célula. Entonces, la célula, a medida que va duplicándose y va creciendo, esos telómeros comienzan a cortarse. Evidentemente, cuando tenemos telómeros más cortos, habla que nuestra edad biológica es mayor a lo mejor que la edad cronológica. Si yo tengo 42 años y me hago una edad biológica y mis células me dicen que tengo 32, buenísimo, ¿sí? Tengo telómeros largos, entonces mi material genético está protegido y obviamente eso no es solamente por la edad y cómo uno se ve, es que la edad biológica está muy relacionada con las enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, menor riesgo de Alzheimer, menor riesgo de diabetes, menor riesgo de enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas, cáncer, ¿sí? Interesante. Entonces, a día de hoy eso se puede medir. Entonces, es una prueba sencilla que me determina qué longitud telomérica tienen nuestras células. Y a veces, incluso formas que nosotros decimos en consulta a las personas que dicen, bueno, son más o miedosas o con más ansiedad o que no asumen retos, que son más de inhibirse, tienen los telómeros cortos. O sea, en el sentido de decir, claro, una persona que es muy aventurera, por ejemplo, tú imagínate, y yo siempre hago esta comparación, las personas que tienen a lo mejor 70 años o 75, que yo los veo que se tiran por un paracaídas. Es espectacular, ¿eh? ¿Cómo piensas tú que están Increíble. esos telómeros? Pues larguísimos. Impecables. Claro, entonces digo, uno va a asumir ciertos retos cuando su edad biológica sea buena, ¿sí? Entonces es verdad que uno intenta a lo mejor encerrarse y no asumir retos o decir, no, ya estoy grande para hacer ciertas cosas, me marca un poquito eso. Es una comparación a lo mejor muy simplista, pero sirve para hacer eso. Por eso muchas veces cuando veo a personas mayores que aprenden un nuevo idioma, increíble, que cambian de trabajo
cuando tú dices, bueno, a lo mejor han pasado una vida, pero asumieron ese reto o ese riesgo, por así decirlo, que empiezan un nuevo deporte, que los ves que hacen carreras y que salen a nadar, digo, bueno, a mí me encanta. En tu caso, ¿no? ¿Has hecho alguna maratón? Sí. ¿Y eso cómo fue? Cuéntanos ese cambio de... ¿Empezaste con ¿Has corrido siempre o llegó un momento que cambiaste? ¿Cómo cambiaron tus telómeros con el running, que sé que te encanta? Yo creo que para bien, para bien. Es verdad que el running, o sea, las maratones son... hay ciertas disciplinas que son muy lesivas, o sea, generan daño, impacto. Y es un deporte muy, muy lesivo, donde a nivel de articulaciones y obviamente a nivel de la oxidación celular. Pero siempre digo, no hay un deporte estrella. Yo creo que el deporte que te genere esa sensación de bienestar y que te haga bien es el deporte. Bueno. Entonces yo empiezo a correr y a lo mejor empiezo en una meditación muy activa. A mí en ese momento no existe, a lo mejor solamente existe el camino y la música, y eso me devuelve mucho más de lo que a lo mejor esos 19, 20 kilómetros que haya hecho me hayan podido provocar. Evidentemente uno siempre intenta sus omega 3, sus antioxidantes, sus descansos. Prepararse, claro, entrenas más, después descansa, pobre cuerpo, la recuperación muscular es fundamental. Pero no siempre corrí, siempre fue de hacer deporte y ejercicio, y empecé como empezamos todos. Yo creo que, bueno, de aquí a aquel poste voy caminando, sí, ¿no? Y después corriendo y trotando. Y así 5 kilómetros, 10, me he visto haciendo medias maratones. Wow. Y cuando hice mi primera maratón, que fue algo muy particular, y que yo siempre digo, las cosas que uno a veces hace cuando uno admira a alguien, ¿no? Yo en ese caso tenía una historia muy particular que era de mi hermana. Ay, y lo voy a contar sin entrar en... Esto nos interesa muchísimo. Sin entrar en llanto. Pero bueno, mi hermana también ha pasado por un momento muy difícil de su vida, y era como que yo la veía tan fuerte, y yo dije... me transmitió toda esa energía, siempre... con buena actitud, más allá de todo, y dije, no sé, esta maratón se la voy a dedicar a ella. Qué bonito. Y cada entreno que yo hacía, estaba mi hermana ahí, y realmente cuando crucé esa línea de meta, no solamente por ella, sino de esos límites, ¿sí? Porque yo siempre digo... Cuando logras vencer tus miedos, se destruyen tus límites. Wow, repítelo para que todo el mundo te escuche. Cuando logras vencer tus miedos, se destruyen tus límites. Wow. Entonces, precioso. Yo creo que es algo que somos los creadores de nuestro futuro y de nuestra realidad y de todo. Y eso fue a mí lo que me motivó, verla a ella. Y bueno... realmente después seguí, porque es un deporte que realmente engancha mucho. Está muy de moda ahora, hay muchísimos runners, y bueno, aquí en Mallorca para correr es fantástico. Sí. Ahora en agosto, en agosto a las 7, ¿no? De la mañana, tempranito. Terrible, o a la noche, porque realmente...